Se te acabó el tiempo, Dios, pero a Dios no se le ha acabado el tiempo, mis amados. A nosotros se nos acabó el tiempo que le pusimos, tiempo de cumplimiento pusimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos de acuerdo al tiempo cronos, con minutos, con las horas, con los días, con un calendario. Pero a Dios no se le acaba el tiempo, porque el tiempo de Dios es diferente. Y en ese tiempo es en el que Dios nos llama a ti y a mí a que podamos llevar una vida dependiendo absolutamente de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y por eso el título de la enseñanza, una fe sin límite de tiempo. Y quiero que vayamos a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 1, verso 8, del 8 al 13. Y dice la palabra, Lucas 1, 8 al 13. Y dice la palabra así: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y el primer punto para esta enseñanza dice: el permanecer fieles a Dios en el lugar correcto nos permite disfrutar lo sobrenatural de Dios. Y bueno, aquí está hablando de Zacarías, que era un sacerdote del pueblo de Dios, y dice que Zacarías no había podido tener hijos. Y en ese tiempo, digamos, le correspondió a Zacarías ministrar en el templo. Y si recordamos en aquella época, digamos, para el sacerdote, cuando le correspondía entrar a ministrar a la presencia de Dios, pues el sacerdote no solamente entraba por los pecados del pueblo, sino por sus propios pecados. Y si el sacerdote estaba en pecado, pues ¿qué pasaba? Pues caía muerto inmediatamente. Y nadie podía entrar a sacarlo, sino que tocaba, le amarraban como una cuerdita y con esa cuerda misma lo jalaban. O sea, menos mal ya estamos en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Y Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Entonces, así que ninguno va a caer muerto. Entonces, en ese tiempo, y claro, cuando se le aparece el ángel a Zacarías, él se llena de temor y le da miedo. Y dice que la gente estaba afuera orando. ¿Por qué? Pues porque si el sacerdote no estaba en pecado, pues podía caer muerto. Y el ángel se le aparece y Zacarías le da miedo. Y dice la palabra que Zacarías inclusive duda cuando el ángel le dice que va a ser papá. ¿Por qué? Tal vez porque ya había pasado mucho tiempo. Y aquí no tenemos, digamos, como en el caso de Abraham, que los historiadores dicen que pasaron aproximadamente 25 años para la promesa. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que Zacarías empezó a orarle a Dios por ese hijo, porque si recordamos en el tiempo antiguo, el tener un hijo era algo muy importante para esas generaciones. No es como ahora que uno ya decide no tener hijos y chévere, o sea, fuera de la Biblia chévere, ¿no? Porque el mandato es que nos multipliquemos. Entonces ahora lo ven normal, pero en ese tiempo el que un hombre o una mujer no pudiera tener hijos era un estigma, era un caso de vergüenza. Y tal vez habían pasado muchos años en que Elizabeth, su esposa, y él habían tenido que estar en esa vergüenza. Y era un momento en que él ya ni siquiera se esperaba ser papá, porque dice que cuando el ángel se le aparece, él dudó de lo que el ángel le decía. Y el Señor le dice: tu esposa te va a dar un hijo. Y vemos de acuerdo a la escritura que esa palabra se cumplió en la vida de Zacarías. Y dice la palabra que ya era, o sea, que Zacarías ya era mayor, que su esposa ya era una mujer mayor también. Entonces no sabemos cuánto tiempo había pasado, cuántos años habían pasado, pero sí dice que la palabra que Dios le dio a este varón se cumplió. Y que llama la atención de Zacarías, que Zacarías estaba ministrando en el templo. Zacarías estaba en el lugar donde Dios le había dicho
que debía estar. Él estaba ejerciendo su labor como sacerdote, aun cuando no había visto cumplida la promesa. No dice la palabra que se desanimó y que dejó de servir a Dios con la misma intención con lo que lo había hecho, a pesar de no haber visto la promesa en su vida cumplida. Y dice la palabra en Romanos 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice la Biblia, todas las cosas. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos por medio de Él todas las cosas? No importa el tiempo que haya pasado, no importa cuánto tiempo para nosotros, como decíamos, por nuestros calendarios, tal vez decimos, ya se acabó el tiempo. Pero Dios dice, en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, no importa cuánto tiempo haya pasado, porque si Dios fue capaz de no negar ni siquiera a su propio Hijo, a su Hijo Jesús, ¿cómo no va a haber por ti, por mí, aquello que tú y yo estamos necesitando? La palabra enseña que Dios tiene cuidado de nosotros y que aún antes de que tú y yo abramos nuestra boca, Dios conoce lo que nosotros necesitamos, iglesia. Dios es fiel, Él permanece fiel, porque el tiempo del Señor es diferente a nuestro tiempo calendario. Lo que tú y yo pensamos hoy que no se va a dar, que no se va a cumplir, porque al día de hoy ya nos faltan 84 días del 2025 y tú tenías metas en enero, tú tenías planes en enero y tú dices, no, ya se me acabó el tiempo. A Dios no se le ha acabado el tiempo. Los planes de Dios para tu vida y para mi vida no se han acabado, porque Dios es un Dios que se mueve por encima de los tiempos. Y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y lo pudimos ver en la vida de Zacarías, que a pesar de que el tiempo ya había pasado para él, para su esposa, pero en el tiempo de Dios, o sea, nada había pasado. Todo seguía a punto de darse el cumplimiento de la promesa. Y aquí llama la atención lo que les digo, Zacarías estaba en el lugar donde debería estar. Cuando tú y yo permanecemos en el lugar donde Dios nos ha dicho que permanezcamos, iglesia, dentro de la obra de Dios, solícitos a buscar la presencia de Dios, cosas tremendas y maravillosas vienen para nuestras vidas. Y aquí la clave es permanecer en la presencia de Dios, permanecer llenos del fuego de Dios, permanecer ministrando con nuestras vidas a la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos hambre y tenemos sed por traer la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, cuando nosotros cuidamos esa presencia de Dios, cosas extraordinarias suceden en nuestras vidas. Y quiero ilustrarlo, dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes 4 del 8 al 10, dice Eliseo y la mujer de Sunem. Creo que ya hemos leído varios esa historia. Vamos a leer una parte, vamos a leer del 8 al 10. Dice, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo, un hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla, una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pasa por aquí. Mis amados, Dios no es deudor de nadie. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y miramos la diligencia de esta mujer. En ese tiempo, el profeta representaba la presencia de Dios. El profeta era el que llevaba la presencia de Dios, porque el Espíritu no moraba igual que mora en nosotros hoy permanentemente, sino que estaba en la vida del profeta. Y esta mujer lo supo reconocer. Ella supo reconocer que en ese hombre estaba la presencia de Dios. Y ella dijo, yo quiero que esa presencia esté en mi casa, que cada vez que este hombre venga a esta ciudad,
se quede en mi casa. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, yo quiero que tú habites aquí, que tú tomes el control de mi vida, que tú te quedes en mi vida, que cada vez que yo hable, que yo diga algo, tu presencia fluya. Yo te anhelo, Espíritu Santo. Eso era lo que esta mujer anhelaba, la presencia de Dios en su casa. Y dice la Biblia que la mujer era rica, ella no necesitaba dinero, ella tenía a su esposo, ella estaba en su ciudad, o sea, no era una mujer extraña en ese lugar, la conocían. Y dice el profeta, cuando empieza a quedar en su casa, él le dice a ella, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y ella le dice, no, pues la verdad yo no necesito nada, tengo a mi esposo, vivo en mi casa, no necesito nada del rey, pues yo lo tengo todo. Pero el profeta se da cuenta de algo. Y el profeta le dice a su criado y le dice, ¿qué haremos por ella? Y el criado le dice, pues veo que no tienen hijos y su marido ya está viejo. Y sabes, iglesia, Dios conoce lo que nosotros necesitamos, aún antes de que tú y yo hablemos. Así dice la palabra. A veces hay cosas que tú no se las cuentas a nadie. Y de pronto uno dice, no, yo ya para qué voy a molestar con lo mismo, ya tantos años repitiendo, ya mejor me quedo callada. Y aunque nosotros, tú y yo nos quedemos callados, Dios no es deudor de nadie. Dios tiene el control de todo. Y el profeta ve la necesidad de la mujer. Y no fue el profeta, Dios sabía lo que ella necesitaba. Y como ella fue solícita, diligente en traer la presencia de Dios a su casa, Dios se encargó de lo que ella necesitaba. Y el profeta le dice, para esta fecha, le dice a la mujer, para esta fecha, en el año que viene, tú vas a abrazar un hijo. Y ella dice, ay, no se burle, porque ese había sido su anhelo de su corazón. Imagínese ese sueño que usted tiene y hoy el Señor le dice, dentro del tiempo kairos de Dios, lo voy a traer a tu vida. O sea, yo me imagino que esa mujer saltó de alegría y más cuando vio que la promesa se cumplió y ella, como dijo el profeta, para el tiempo que el profeta le dijo, nació ese hijo, mis amados. No sé cuál es el sueño que tú tienes, la palabra que Dios te ha dado. Cuando tú y yo nos mantenemos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, como fue con Zacarías, en el tiempo, ¿dónde estaba Zacarías cuando el ángel se le apareció? En el templo. ¿Dónde debes estar tú para que Dios te hable? En su presencia. Hoy tú eres el templo de Dios. Hoy cuando tú y yo estamos aquí reunidos, somos la casa de Dios, el templo de Dios. ¿Dónde te habla el Señor? En la casa de Dios. O sea, la casa de Dios que somos todos los que estamos aquí, en el lugar secreto. Cuando tú eres un hombre, una mujer que entra y tiene intimidad con Dios, el mismo Dios te habla a través de su Espíritu Santo. Aquí no vamos a esperar que el ángel se nos aparezca y fluya, no, porque tenemos la palabra de Dios y aquí Dios te va a hablar. Y la promesa del Señor se cumple en nuestras vidas, mis amados. Y la clave es permanecer en el lugar correcto, anhelar la presencia de Dios, traerla a nuestras vidas, traerla a nuestra casa. Y cuando Dios ve que tú eres diligente y solícito en buscar su presencia, cada cosa que Dios te ha dicho se va a cumplir en tu vida y en mi vida, porque Dios es fiel, porque Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo perfecto de Dios. No el tiempo calendario de nosotros, el tiempo perfecto de Dios. Amén, mis amados. Y dice, una fe sin límites es la que sabe que nada ha terminado hasta que Dios dice que ha terminado. Nada en tu vida se le puede poner fin si Dios no ha dicho que le pongas fin. Nada se acaba, ningún sueño, ninguna palabra que Dios te ha dado tiene fin si Dios no ha dicho que le pongas fin, mis amados. Y vamos a ir al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 12, versos 6 al 7. Y aquí hablando del apóstol, acerca del apóstol Pedro, en ese momento había persecución contra los apóstoles, contra los discípulos de Jesús, y los estaban persiguiendo y los querían matar a todos. Y dice Hechos 12:16
que Pedro estaba preso. Perdón, 12, 6, 7 dice que Pedro estaba preso. Dice, Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. O sea, tenía 2 soldados ahí y había más afuera cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente, y de pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y dice la palabra que la iglesia estaba afuera orando mientras Pedro estaba en la cárcel. Y como les decía, mis amados, nada ha terminado hasta que Dios dice que ha terminado. Y dice que cuando el ángel se aparece, pues Pedro estaba ¿cómo? Dormido, tranquilo. O sea, uno en esa angustia de que al otro día lo van a sacar para matarlo. Si usted no tiene su confianza puesta en Dios, en esa angustia de que están haciendo recorte de personal y lo van a echar, usted ni duerme. Pero cuando uno tiene su confianza puesta en Dios, no, que mañana es el recorte de personal y yo me voy a angustiar. Si a mí el que me abrió la puerta fue Dios, si a mí el que me pone y me da y me quita es mi Dios, si el único que decide cuando yo me muero, cuando yo vivo es mi Dios, pues yo me acuesto relajada, tranquila, confiado. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Y aquí vemos que el apóstol Pedro no estaba angustiado ni preocupado, porque dice que el ángel le tocó hasta tocarlo para despertarlo. Porque cuando usted está sobrecargado, usted cualquier ruido lo despierta. Y dice que estaba profundo, o sea, estaba profundo, porque si tocó moverlo y todo, estaba profundo, confiado. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una promesa de parte de Dios. Y el Señor Jesús le había dicho a Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces Pedro dijo, no, si a mí no se me habló de muerte, a mí se me habló de vida. El Señor Jesús dijo que iba a abrir que a través de Pedro y obviamente del resto se iba a iniciar la iglesia, y todavía no hemos iniciado iglesia. Hasta ahorita estamos empezando, o sea que muerte no hay. Y el Señor Jesús también le dijo, Pedro, tú ahora estás muy joven y tú haces lo que quieres y vas donde quieres. Pero cuando tú seas anciano, otros serán los que te lleven a donde tú no quieras y te traigan. Entonces Pedro decía, no, pero Jesús dijo que yo iba a morir de anciano. Y todavía estoy muy joven, no, me acuesto a dormir, estoy confiado, el Señor algo hará. Y dice que la iglesia estaba orando. Por eso Pedro estaba confiado. Cuando tú y yo estamos confiados en que nuestro Dios todo lo puede, mis amados, cosas tremendas suceden. Cuando tú y yo somos una iglesia que ora los unos por los otros, como hacemos aquí cada domingo, que nos reunimos a orar 7 de la mañana, tenemos ese espacio de oración. ¿Para qué? Para fortalecernos como hermanos, como familia en Cristo, como hombres y mujeres de Dios. No hay muerte, mis amados, no hay muerte. No enterramos nada que Dios no haya dicho que enterremos. No renunciamos a nada hasta que Dios diga que se acabó. No se acabó. Y hablando de la misma mujer de la que les hablaba ahorita, que el profeta le dijo que iba a tener un hijo, pues obviamente ya tiene su hijo, pero al pasar del tiempo el niño crece y el niño enferma. Y dice que de repente el niño estaba en el campo con su papá y le agarró un dolor de cabeza y el niño muere. ¿Y la mamá qué hace? Una mujer de fe. Ella no habla de, ay, vamos a enterrar al niño. No, ella va y busca al profeta. Dios me dio este hijo, Dios no me habló de muerte, Dios me habló de vida. Y el profeta viene y el niño revive. ¿Por qué? Porque ella no corrió a enterrar el sueño, ella no corrió a enterrar la promesa. Pedro no estaba asustado porque lo iban a matar. Así que hasta que Dios no dice que se acabó, mis amados, nada ha terminado hasta que Dios dice que ha terminado. La promesa de Dios para tu vida y para mi vida se sigue cumpliendo, porque Dios hasta aquí ha sido fiel. Dios es fiel. Y dice primera de Samuel 7:12, dice, Ebenezer. El pueblo de Israel en ese momento lo estaban persiguiendo, estaba peleando con sus enemigos, pero Dios les dio la victoria. Y el profeta Samuel dice, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. O sea, yo creo que cada uno de los que estamos aquí en este lugar tenemos una historia con Dios. Tenemos una historia que contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Si alguien de pronto dice, no, yo me convertí ayer a Cristo, pues su historia es que el día que pasó esa puerta y a partir de ese momento llegó a este lugar, esa noche se acostó regocijado porque Dios hizo cosas nuevas. Y si tú viniste hoy por primera vez a este lugar, también te decimos, a partir de hoy, tú tienes una historia que contar con Dios. Y como les digo, hasta aquí Dios ha sido fiel. Hasta aquí nuestro Dios no nos ha abandonado, hasta aquí nos ha traído Dios. Y cada palabra, cada promesa, así como Él lo hizo ayer, Dios lo vuelve a hacer hoy en tu vida. Lo que necesitamos es mantener nuestras expectativas de que tenemos un Dios que va más allá de los tiempos de nosotros, un Dios que no lo limita el tiempo, un Dios que aunque tú digas, no, yo quería eso para cuando tenía 10 años, tal vez a los 20, tal vez no, pues qué sé yo, a los 50, pero no, ya está edad ya. No, a Dios no lo limitan los tiempos, mis amados. Dios es fiel, Él sigue siendo fiel. Cuando tú y yo permanecemos fieles, firmes en el lugar donde Dios nos ha llamado, que estemos, ahí el Señor trae cumplimiento de cada cosa a tu vida y a mi vida. No entierres lo que Dios no te ha dicho que entierres. No entierres el hogar, no entierres a ese esposo. Si Dios te dijo, yo voy a hacer cosa nueva con esa mujer, con ese hombre, no lo entierres, mis amados. Tenemos que mantener expectativas sobre nuestros hijos. No importa lo que tú estés viendo en tu casa, con tus chicos, con tus hijos, con tus jóvenes. No importa lo que tú estés viendo. Tú tienes una promesa de parte de Dios. Mis generaciones le servirán a Cristo. Mis generaciones le servirán al Señor. No importa lo que la gente diga. Hermana, no ore más por ese hombre. Hermana, no ore más por ese hijo. No, no, mis amados. Hermana, no ore más por ese sueño. No, no. Tú sigue firme porque tú sabes que el Dios que lo prometió es fiel para cumplir sus promesas, para cumplir lo que Él ha prometido. Y si Dios lo dijo, Dios lo hace. Amén, mis amados. Y vamos cerrando con esta parte. Y quiero recordar aquí la palabra dice, si recordamos a Sara, esposa de Abraham, el tiempo crono, ¿qué dice? No, ya usted, hermana, ya con 45 años, ya usted olvídese de tener hijos. Es más, uno llega a los 30 y ya el médico le está diciendo que es un peligro, que eso mejor dicho, ni se le ocurre embarazarse. ¿Y qué le decían a Sara? Ya se le había ido hasta el periodo, o sea, ya, Abraham ya graves. Pero ese es el tiempo cronos, pero era el tiempo kairos para el cumplimiento de la promesa. Y tal vez le decían a Abraham, se le acabó el tiempo a Sara. A David, dice la palabra, en Abraham dice que duraron 25 años desde el momento en que Dios le da la promesa. David, desde el momento en que fue ungido siendo un chico, pasaron aproximadamente 17 años. A José, con sus sueños, o sea, fue vendido siendo muy joven, en la cárcel. El tiempo del hombre que decía, no, usted en la cárcel, acá ya, grave. De acá ya para salir, complicado. Y menos que se le va a cumplir el sueño de ser gobernador, o sea, o de estar por encima de sus hermanos. Ni siquiera los tenía cerca. El tiempo del hombre, el tiempo calendario de nosotros nos dice, todo se acabó. Todo terminó, ya no tenga más expectativas, ya tiene pelos, o ya ni pelos, o ya canas, uno cada vez ya más canas. O ya olvídese de esa universidad para el año que viene porque plata no hay. Pero Dios te dice, no eres tú, soy yo el que lo va a hacer. Es Dios quien lo hace, mis amados. Así que les animo en esta hora para que cambiemos el tiempo nuestro por el tiempo de Dios. Por el momento de Dios, el tiempo en que Dios puede hacer que sucedan cosas que tú y yo ni nos imaginamos en un segundo. Dios puede cambiar tu historia, la historia de tus generaciones. Y como les digo, hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí lo hemos visto a Él obrando en nuestras vidas y Él lo sigue haciendo cada día. Sus promesas son sí, sus promesas son amén, porque Dios es fiel, mis amados. Así que te invito para que te pongas de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha traído a este lugar, porque su presencia está aquí. Esa es la palabra que el Señor nos ha traído hoy,
Padre, te damos muchas gracias porque no nos movemos, Señor, en nuestro tiempo. Nos movemos en el tiempo tuyo, Señor, en la presencia tuya, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, y eres fiel, Padre amado. Hoy entramos en el tiempo tuyo, Señor. Hoy como iglesia decidimos permanecer fieles, Señor, como permaneció Zacarías, Señor, ministrando en tu presencia, Dios, buscándolo tú, Señor, buscando tu presencia, Dios. Hoy decidimos, Señor, esperar el tiempo Kairos, una fe sin límites de tiempo, Señor, donde no te ponemos, Señor, a decir, Señor, hoy es el tiempo tuyo, Señor. Cuando tú lo digas, Señor, hoy decidimos aprender a esperar en tu presencia, Dios, en tu palabra, Señor, a ser hombres y mujeres, Señor, que permanecen en el lugar secreto, que permanecen confiados, Señor, esperando en ti el cumplimiento de la promesa. Porque como dice tu palabra, Señor, si tú lo has dicho en tu tiempo, Señor, se cumple lo que tú dijiste. No importa lo que estén viendo nuestros ojos, Señor. No importa lo que estemos viendo calendario, Señor. Tú no te mueves por el calendario. Pero sabemos que cada nuevo tiempo, Señor, en ti tenemos expectativas. Nos mantenemos expectantes, Señor, de que somos hijos, Señor. Y tu palabra dice que si tú no escatimaste el dar a Jesús por nosotros, ¿cómo no habrás de darnos por medio de Él todas las cosas? Padre, muchas gracias en esta noche. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Les bendecimos.